Y ahora llegó el momento del comentario. La radio tiene su comentarista. Opina Carlos Bardaquian. Radio. Ángelo en Ayala Seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para camiones y ómnibus, Volkswagen y Mercedes, como hace 80 años, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Yaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. Vimos el mejor partido de Peñarol en lo que va de la temporada. No ignoro que fue muy apocado lo de Defensor Sporting, muy frágil, muy discreto. La expresión futbolística inoperante del elenco de Ignacio Iturralde, que además entró jugando sin un 9 de área, y eso también facilitó la tarea defensiva de los zagueros de Peñarol. Un mediocampo que no daba pie con bola, lo controlaba el equipo carbonero, y defensivamente tenía dificultades cada vez que Peñarol se arrimaba. Lo ganó muy bien Peñarol de principio a fin. No hubo ningún momento en el encuentro donde uno pudiera suponer que el resultado de victoria se le podía escapar al conjunto carbonero, que tuvo tal vez como estandarte a Ignacio Sosa, el motor de la mitad de la cancha. Es el que impone el ritmo en Peñarol, el que le da dinámica, explosión, el que rompe líneas, el que abre los espacios, el que pica y llega al área, que se anima a desdoblarse y definir, rematar al arco. Tuvo una muy buena aparición en franja central que terminó con un remate frontal que contuvo Kevin Dawson, y que si el gol no llegó antes para Peñarol fue porque le faltó un poco de puntería, porque Dawson fue figura, le tapó mano a mano a Maximiliano Silvera de un gran pase de Leo Fernández, que jugó muy bien el primer tiempo. Luego creo que se cansó, y tal vez eso que decía Pipo Zapata de que trabajó diferenciado le pasó factura, y en el segundo tiempo había cometido 2 o 3 imperfecciones en el pase, en el manejo de la pelota. Se había demorado, había trasladado demasiado, y dio Irre, creo que con criterio, lo reemplazó. Y bueno, Peñarol tuvo caudal ofensivo, tuvo el gol en los pies de Leo Fernández, luego del penal que corrigió bien Diego Dunacek del VAR. Lo fue a ver en el monitor Matonte, y al cabo de una muy buena jugada colectiva que terminaba con un centro de Cabrera, un cabezazo de Silvera que sacaba a Dawson de manera imponente. La pelota da en el brazo abierto, por encima del hombro, bloqueando. Tenía todas las consideraciones el penal cometido por el capitán Guillermo de los Santos para que llegara luego de 4 situaciones favorables de Peñarol que no había dado con la contundencia necesaria, porque García había intentado con un remate que se fue desviado, esa de Sosa, la de Silvera, después un cabezazo también de Silvera que casi la sacan de la línea, un remate cruzado que también se va apenas desviado. Bueno, ese gol le puso justicia al partido. Peñarol se sintió ya que le correspondía todo en la noche del campeón del siglo, y el 1-0, reitero, le dio tranquilidad al conjunto Mirasol. El segundo tiempo también fue de control para Peñarol, al margen de que había mejorado un poco Defensor Sporting, sobre todo en los primeros 3 minutos del segundo tiempo, con la presencia de Diego Abreu. Ahí hizo un cambio teóricamente ofensivo. Iturralde sacó un volante de marca, sacó a Ginela, aunque es mixto Ginela, no, la verdad bastante chato lo de Ginela, bastante flojo lo de Amaro. Yo lo vi muy lento en los movimientos. Me llama la atención cómo nos juega el argentino Montoya desde el arranque en el equipo defensorista. Bueno, saca a Ginela, pone a Abreu, ahí arma una figura de 4 en el fondo, 2 en el medio, 2 por afuera, y un media punta que era Baldo, y un 9 de área que era Diego Abreu. Pero Peñarol rápidamente reaccionó ante ese atisbo de mejoría del equipo defensorista, y otra vez se puso las pilas el equipo carbonero. Llega el remate en el palo, luego de un buen pase de Cabrera cruzado. Cabrera tiene esas cosas, ¿no? A veces termina mal, pero cuando termina bien, Peñarol encuentra posibilidades de gol. Un pase cruzado, el remate de zurda de Silvera, la desvía con el pie Kevin Dawson y pega en el palo y evita la segunda conquista. Después hay otra de Silvera que cabecea apenas desviado por encima del travesaño, y Defensor era inofensivo, inoperante. Peñarol jugaba en campo del equipo violeta. La única chance
de peligro Defensor estaban fuera de juego. La de Abreu, que tapa de manera exuberante Martín Campaña, pero no la podemos considerar porque, reitero, estaba en offside. Y después llega ya el gol tranquilizador y que le pone la tapa al partido. El que liquida el pleito es el segundo gol, un gran gol, otra vez de Maximiliano Olivera, similar, ¿no? Entrando por la puerta de atrás, por la franja izquierda de una jugada que arrancó por la derecha, que pasó por el medio, que terminó con el zurdazo al primer palo de Dawson de Olivera para poner el segundo gol que aseguraba la victoria del conjunto Mirasol. Y a partir del segundo gol del capitán de Peñarol, Diego Aguirre decidió, y yo creo que de manera criteriosa, empezar a mover el equipo, cuidó a Leo Fernández, que venía trabajando diferenciado, le dio la chance para que entrara y debutara el juvenil de 19 años Steven Muletaler, que entró por la punta derecha, que intentó meterse en el juego. Ingresó el Botija Unpierre, que tuvo un par de maniobras interesantes, habilidosas al borde del área. Ingresó a Benatti, entró Coelho. Y el ingreso más importante fue el de David Terán, el que aprovechó íntegramente el tiempo que le dio Diego Aguirre en la parte complementaria, porque empezó a partir de la salida de Leo Fernández y su ingreso a manejar el ataque del conjunto carbonero. Y a la postre, después de varias insinuaciones, de una pisada, por ejemplo, de Remedi, que la verdad, cuando se cansó un poquito Sosa, apareció otra vez la figura solvente de Eric Remedi, le da balance, le da recuperación, le da pase certero hacia adelante, distribuye bien a los costados. La verdad que es el equilibrio que precisaba Peñarol en la zona de contención, el argentino Eric Remedi. Y en el final del partido, de otra pérdida en la salida de un defensor totalmente dubitativo, impreciso, errático, llega el latigazo de zurda al ángulo de David Terán, que se había insistido en un par de oportunidades previas, pero esta fue al ángulo inatajable para Dawson, para cerrar la cuenta, poner el tercero y ganar de manera categórica el partido esta noche, 3-0, reitero, de Peñarol sobre un tibio, frágil, endeble Defensor Sporting. Este no es el defensor que conocimos, el defensor que da pelea, el defensor que da batalla, el defensor competitivo, el defensor que le juega de igual a igual a los grandes, un equipo que se lo llevaba por delante, pero el defensor hasta en las divididas perdía siempre, y ni siquiera la banda derecha, que uno podía suponer que con Furtado, con Agassi podía inquietar. Bueno, la verdad que fue una tarea táctica importante de Diego García, controlando la subida de Furtado. No pasó nada con Agassi, no pasó nada tampoco con Vizcaizacú, que lo superaron, reitero, hasta físicamente en el roce perdía el Botija número 25, alguna cosita, pero nada para destacar de Matías Abaldo. No hay un hombre para señalar, salvo lo de Dawson. El único que se salva en Defensor es Dawson, por las atajadas y por evitar que los goles llegaran antes o que tal vez terminara con un resultado todavía aún más abultado. Noche muy tranquila, muy calma, ganó con holgura Peñarol, casi que sin despeinarse, aunque uno dice eso y parece mentira, porque tenía enfrente a Defensor Sporting, pero fue tal y como lo señalamos. El partido fue categórico de Peñarol, fue contundente, desde el juego sobre todo. Nunca, pero nunca Peñarol estuvo por debajo en ningún rubro, ni anímico, ni físico, ni futbolístico, por lo cual creo que es una noche en donde Peñarol se puede sentir totalmente conforme de la expresión futbolística, del rendimiento colectivo y de algunas figuras individuales. Para mí, el mejor exponente, Nacho Sosa, muy buen primer tiempo de Leo Fernández, arrancó medio torcido, se enderezó y otra vez fue una figura de presencia Nahuel Herrera en la saga, el destaque para Terán, que aprovechó los minutos, el debut de Muletaler. Al que le faltó de repente el gol fue a Maxi Silveira. Yo creo que en la noche de hoy ligó poco. En la que se demoró fue la primera que le tapa Kevin Dawson, pero después propicia el penal, el cabezazo lo tapa Dawson, y en el segundo tiempo también tiene ese remate de zurda que la desvía Dawson y tiene el infortunio que le pega en el palo. Pero creo que, bueno, un Peñarol que generó caudal ofensivo, que tuvo llegadas y en la que participó de frente al arco, más de lo que lo hacía en los partidos anteriores. Maxi Silveira, creo que no fue un mal partido del centro delantero del equipo carbonero. De todas maneras, creo que la victoria no puede
ocultar las necesidades que sigue teniendo Peñarol para potenciar a un plantel que debe elevar su tono pensando en Racing y en la Copa Libertadores de América. Yo creo que por la izquierda, como lo comentábamos también fuera del aire, la realidad de que hoy Diego García jugó aceptable, tampoco es que brilló. Creo que fue más importante lo de defender a Nahuel Furtado que su aporte ofensivo. Precisa también explosión, precisa también para mí alguna alternativa por la banda derecha para tener un hombre diferente a Cabrera, pero creo que, bueno, Peñarol veremos porque tampoco puede tapar a los juveniles, ¿no? Tiene un Pierre por ahí, ahora somos Muletaler, pero pensando en Racing y en la Copa Libertadores, creo que requiere de algún hombre que pueda colaborar. Después, claro, cuando algún hombre se cansa a la mitad de la cancha, Diego Aguirre tiene a Rodrigo Pérez, que es un hombre que tiene que mejorar, que tiene que parecerse más a Rodrigo Pérez de la temporada anterior. Yo creo que lo que más precisa Peñarol es un 9 goleador que además le haga la competencia interna a Maximiliano Silvera. Hoy entró Benatti y otra vez se lo vio un poco lento, ¿no? Medio tosco en los movimientos, tiene estatura, pero tampoco Peñarol lo buscó por arriba. Yo creo que Peñarol debe seguir, y creo que está concientizado Peñarol, ¿no? Que tiene que traer jugadores de jerarquía para tratar de superar la fase de octavos de final. Pero lo puntual, lo específico, en la noche de hoy fue una tarea sin fisuras, sólida, futbolísticamente superior de principio a fin a un livianito Defensor Sporting que no estuvo a la altura de las circunstancias. La única chance de gol del partido fue en el final, cuando ya estaba 3-0, un cabezazo a la salida de un córner de Viacaba. La verdad, debe Defensor poner las barbas en remojo, corregir cuestiones, armar un equipo más combativo, que tenga un poquito más volumen de juego, más personalidad, más carácter. La verdad que me dejó una sensación muy chata, ¿no? Muy pobre lo de Defensor Sporting. No se parece al Defensor Sporting que todos conocemos. Noche para disfrutar del sábado a la noche para Peñarol, que ganó 3-0, que está primero por diferencia de goles en la Serie A del intermedio y principalmente crece en la tabla anual a la espera de los resultados del día de mañana. Por lo pronto cierra el sábado quedando 3 puntos por debajo de Nacional, que mañana recibe Boston River, y de Liverpool, que hoy le ganó en la hora a Cerro Largo 2-1. Agradecimiento para Damián Enríquez, para Carlos Condesa, que estuvieron en los controles aquí en el Campeón del Siglo y en Estudios Centrales. Queda con ustedes el Asilo Biogoni y lo final de Matías Vallejo. Mañana volveremos ya con el partido de Nacional frente a Boston River. Aquí, en el Campeón del Siglo, ganó Peñarol frente a Defensor sin despeinarse, 3-0. Opinó Carlos Bardaquian. Radio. Ángelo en Ayala seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para tu Mercedes Sprinter, Ayala es el repuesto seguro. 2-902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Yaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene.